Hola, empezamos la segunda parte de esta presentación de candidatas y candidatos a la Cámara de Diputados en un primer bloque y ahora al Senado de la República. Tenemos con nosotros a 5 candidatos, se suma en este momento justamente Ernesto Bustamante y voy a presentarlos. Bienvenido. En primer lugar, voy a presentar a la señora Lourdes Alcorta, candidata en la lista nacional por la agrupación Renovación Popular. Ella es publicista, marquetera y comunicadora. Ha sido congresista de la República por 3 periodos consecutivos, entre el 2006 y 2020. Antes fue regidora distrital en la Municipalidad de San Isidro. Ernesto Bustamante Donaire es candidato a senador por Lima Metropolitana con Fuerza Popular, es biólogo con maestría en ciencias, con mención en bioquímica y doctorado en filosofía, es actualmente congresista de la República, antes fue presidente del Instituto Nacional de Salud, presidente de Sanipes y en el ámbito privado director de Biogenómica, SAC. Susana Castañeda Otsu, candidata a Senado en la lista nacional con País para Todos, es abogada con maestría en Derecho y con el título de doctora dentro del programa de temas de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense de Madrid, ha sido jueza superior titular de la Corte Superior de Justicia de Lima y docente universitaria en centros de estudios privados, así como en la Academia de la Magistratura. Jaime Delgado Segarra es candidato a senador en la lista nacional con el partido Ahora Nación. Es abogado con maestría en políticas y planificación en salud, además es bachiller en estudios técnicos en administración. Ha sido congresista de la República entre el 2011 y 2016. En los años posteriores se ha desempeñado como asesor del Parlamento y de la Defensoría del Pueblo en temas de defensa del consumidor. Y finalmente, Carmen Macías es candidata a senadora por Lima, con el partido Somos Perú, es psicóloga con maestría en la misma especialidad, además de ser doctora honoris causa en la UNIFE. Ha sido presidenta ejecutiva de DeVida y directora ejecutiva de CETRO. Estos 5 candidatos nos acompañan el día de hoy para seguir la misma dinámica que hemos seguido en el bloque anterior, que consiste en un primer bloque en el que se pide toma de posición en relación con algunos aspectos. Ellos han recibido, no sé si han recibido ya sus papeles, creo que los van a recibir en este momento, papeles que le deben permitir decir sí, no o tener una reacción a las preguntas que se plantean. Solamente para recordarle a los candidatos que estas preguntas han sido trabajadas en un taller por los alumnos el día de ayer en grupos de trabajo, y esas preguntas, por lo tanto, no son cosas que surgen de quien pregunta solamente, sino que representan un trabajo detrás. Entonces, en primer lugar, vamos a pedirles que respondan a estas preguntas, que son 2, que requieren posicionamiento, y luego, en máximo 1 minuto, tienen la posibilidad de sustentar por qué es que han dicho sí o no, o por qué han dicho Estado o mercado. Entonces, la primera es: ¿cree usted que en situaciones de mucha delincuencia el gobierno debería poder restringir derechos para mantener el orden? Y les pido que muestren sí o no. Todos dicen sí, y ahora vamos en las respuestas de cada quien, 1 minuto cada persona, seguramente aparecerán matices. Entonces, en orden alfabético, le pedimos que inicie Lourdes Alcorta. 1 minuto. Gracias, primero saludarlos a todos ustedes, gracias por la invitación y saludar a todos amigos, porque todos acá somos amigos en verdad. Sí, definitivamente en el tema de seguridad, algo que nos ha desbordado por completo, totalmente, no hay cómo hacer ya más cosas, y sobre todo porque ya no solamente es Lima, hasta a nivel nacional. Por más que cambien ministros mañana, tarde, noche, y lo seguirán cambiando, este país no puede continuar con una situación como la que tenemos. Sobre todo la población más vulnerable, la que vive en zonas más alejadas de los distritos de mejor nivel económico, son las que más sufren.
todo el rato están atentando, extorsionando por todas partes, colegios, transportes públicos, todo tipo de negocio, chico, pequeño, bodega. No podemos salir así y sí, efectivamente, o tomamos decisiones contundentes, claras, pero es un tema de convicción, se llama decisión política para enfrentar la delincuencia. Muchas gracias y gracias por el buen uso del tiempo. Ernesto Bustamante. Muchas gracias. Gracias por la invitación y también un saludo a mis colegas candidatos aquí presentes, de verdad todos mis amigos, así que es un placer saludarlos. Yo creo que en situaciones de mucha delincuencia y en situaciones de poca delincuencia también, el gobierno debe ejercer su potestad constitucional para restringir derechos. Derecho, por ejemplo, a la inviolabilidad del domicilio puede ser restringido, a la libertad de circulación. Hay muchos derechos individuales que en aras del beneficio público, del beneficio social, deberían poder ser restringidos sin ningún problema. O sea, aquí no se trata de violar el derecho individual y preocuparnos de derechos humanos. Eso no estamos violando. No se trata de pronto, por decir, eliminar gente a la mala de la calle. No se trata de eso. Se trata de derechos individuales en beneficio de los derechos sociales. Entonces mi respuesta es sí. Muchas gracias. Susana Castañeda. Bien, buenos días a todos. Igualmente saludo a la mesa, a la organización que nos ha convocado y a los estudiantes porque están mostrando que desean participar en las elecciones y su voto tiene que ser debidamente informado. Contestando la respuesta, vamos a la Constitución. El artículo 137 establece el derecho seccional. El Perú se protege ante la delincuencia o cualquier otra actividad que ataque el Estado constitucional de derecho. Lamentablemente, los estados de emergencia en el país han sido continuos, como en Colombia, prórrogas sucesivas, y por lo tanto, si va a haber un estado de emergencia, que lo haya y que se cumpla bajo los principios de proporcionalidad y razonabilidad, como lo establece el Código Procesal Constitucional también. Por lo tanto, estoy de acuerdo, pero las restricciones de derecho deben encontrar mecanismos eficaces para no abusar de ellos. Y sobre todo, lo que es más importante, cuando estemos en el Senado, hagamos el control de los decretos que establecen los estados de emergencia, porque eso está establecido en la propia Constitución. Muchas gracias. Jaime Delgado. Muchas gracias, muy buenos días a todos ustedes. Yo soy Jaime Delgado, candidato al Senado con el número 5 por Ahora Nación. Y ante la pregunta yo diría lo siguiente, ¿no? La lucha contra la delincuencia que estamos viendo y la demostración de actos de gobierno frente a esta lucha es una farsa, es un chiste, porque el problema de fondo no lo estamos atacando. En primer lugar, tenemos un problema que es gravísimo, la corrupción. Corrupción dentro de las fuerzas policiales, corrupción en el Ministerio Público y hasta en el Poder Judicial. Y eso lo sabemos todos. Y mientras no cambiemos esa situación, no vamos a poder vencer a la delincuencia. Y lo que se está haciendo ahora es solamente show. Show de capturar a un tipo que lo encontraron con un chivo, con un arma en flagrancia, y cuando lo llevan al fiscal, pues en 3 días está nuevamente libre, pero ya ganamos un titular en los periódicos, cuando realmente lo que tendríamos que hacer es hacer un seguimiento minucioso para desbaratar las bandas desde raíz, y eso toma tiempo, toma inteligencia. Gracias. Muchísimas gracias. Carmen Macías. Sí, bueno, coincido con los colegas en todo lo que han dicho. Es factible y es constitucional poder restringir derechos de las personas en momentos muy críticos. Pero también creo que eso no debe ser una constante aislada de lo que es trabajar en las raíces, lo he mencionado aquí nuestro amigo Jaime, de la corrupción, pero también de lo que significa hacer prevención
¿no? Hacer prevención en los adolescentes, en los jóvenes, en lo que significan los circuitos de droga que están muy metidos en el país. Entonces, sí, restringir derechos en momentos clave, pero ir a la raíz del problema y no tener solamente un mensaje represivo. Yo creo que los mensajes totalmente represivos a veces son contraproducentes. Cuando examinamos, por ejemplo, la historia de la criminología, vemos que la pena de muerte nunca ha sido efectiva, felizmente, ¿no? Y así, ¿no? Que lo represivo por sí mismo no va a solucionar el problema de la seguridad. Muchas gracias. Pasamos a la pregunta número 2. ¿Cree que la reducción de la desigualdad debe lograrse principalmente mediante la intervención del Estado o dejando que el mercado funcione con mínimas regulaciones? Tienen sus hojas en los folders. Repito la pregunta. ¿Cree que la reducción de la desigualdad debe lograrse principalmente mediante la intervención del Estado o dejando que el mercado funcione con mínimas regulaciones? ¿Podrían, por favor, Lourdes, si puedes poner ahora, porque ya están todos? Entonces tenemos mercado con mínima regulación e intervención del Estado. ¿Puedes mostrar el tuyo, perdón, Carmen, para que además van a tomar una foto sobre todos? Mercado con mínima regulación, mercado con mínima regulación, mercado con mínima regulación. Muy bien, muchísimas gracias. Y ahora pasamos a muy rápidamente un comentario de cada quien en relación con el tema y empezamos en orden inverso. Carmen Macías. Quiero dejar muy claro que la economía social de mercado es lo que defiendo y lo que defiende el partido en el cual estoy y el candidato, ¿no? O sea, la economía del libre mercado. Sin embargo, en un país con tantas brechas, con tantas inequidades, el Estado no puede estar ajeno, no puede darle espalda a lo que significa tener que actuar. Entonces, mercado, sí, ¿no? Libre mercado, sí, pero un Estado que pueda ser mucho más eficiente en salud, en educación, en calidad de vida, en seguridad, que acabamos de hablar, ¿no? No es que el Estado deba dar la espalda, ni tampoco la empresa privada deba no considerar lo que significa una responsabilidad social también. Muchas gracias. Jaime Delgado. Nosotros defendemos el libre mercado, la libre competencia, la libre iniciativa. Yo mismo fui autor del primer proyecto de control de antimonopolio y todas las normas de protección al consumidor. Pero eso no significa que el Estado tenga que ser un florero, que esté ausente. No. El Estado tiene que jugar un rol protagónico, no para reemplazar a las empresas ni para convertirse en un empresario, sino para ser guía, líder del desarrollo nacional, generando condiciones legales, institucionales e infraestructura para que el país crezca, el país se industrialice y producto de esa industrialización, de ese crecimiento, de ese valor agregado, vamos a generar riqueza y esa riqueza se va a distribuir de mejor manera. Entonces el Estado no puede ser un florero, por eso estas respuestas que fue en blanco y negro no son las apropiadas. Un Estado eficiente sí, pero que nos lleve hacia el desarrollo. Desarrollo no en 70 años, en los próximos 20 años. Y si ustedes leen nuestro plan de gobierno, para ser un país desarrollado en 20 años, las respuestas están ahí. Muchas gracias. Susana Castañeda. Bien, la desigualdad en el país es terrible. La brecha social es amplísima. Mucho pobre, poco rico. Perdón, muchos ricos, varios pobres. Entonces, en la Constitución se establece una economía de libre mercado. Pero eso, como han dicho los compañeros, de ninguna manera puede hacer que el Estado abdique su rol de prestar los servicios mínimos, salud, educación, transporte. ¿Por qué? Porque necesitamos, como un país que tiene tantos recursos naturales
importantes como la minería y también todos los minerales y también la agricultura. Nos estamos convirtiendo en un país agroexportador, pero esas riquezas no se quedan en el país, sino que los grandes dineros se van al extranjero. Entonces hay que regular bien este tema para que esa brecha social que tanto daño nos hace y que genera tanta violencia en el país se reduzca poco a poco. Muchas gracias. Ernesto Bustamante. La desigualdad es una forma de ver las cosas, pero ¿qué significa? Significa que todos somos igualmente pobres, o que todos somos igualmente moderadamente ricos, o todos somos muy ricos. Ninguna de las tres cosas es buena, pero nada funciona si no incrementamos la riqueza. Y para eso se requiere mercado libre. Es verdad, con mínimas regulaciones. Eso implica necesariamente que tiene que haber una intervención del Estado para regular, para indicar el camino y para evitar abusos, pero no para conducir la política económica del país. Entonces, yo creo que el incremento de la riqueza con una desigualdad cada vez menor es a lo que debemos aspirar en el Perú, y esto solo, pienso yo, se puede lograr haciendo libre mercado con una mínima intervención por parte del Estado. Muchas gracias, y cierre el bloque Lourdes Alcorta. Gracias. Yo tengo una posición discrepante con mis amigos acá. Yo creo que el Estado, valga la redundancia, es un Estado promotor, facilitador de la inversión privada, de la inversión estatal. El Estado no puede tener ninguna intervención porque todo realmente lo hace mal. Lo que tenemos que hacer, y lo van a ver ustedes entre hoy o mañana de repente en las redes, que recién las voy a sacar, es la gran preocupación que tengo yo con respecto a la gente, hombres y mujeres, chicos y chicas, entre los 16 y 29 años que no consiguen trabajo en ninguna parte de nada. Esos chicos y chicas de esa edad quieren tener lo mismo que tienen todos los demás chicos de su edad. Quieren tener su independencia, quieren tener su autonomía, quieren tener dignidad, quieren formar su hogar, quieren tener sus propios ingresos, no quieren asistencialismo. El Estado no puede ser un ente asistencialista salvo extremas posibilidades de gente muy vulnerable. Lo que el Estado tiene que promover es la economía social de mercado, que es la inversión, facilitar las cosas, evitar tanta tramitología, que es lo que impide la inversión, la seguridad, porque tantos emprendedores el día de hoy, pequeños emprendedores, por lo menos contratan a 1 o 2 personas, entre ellos están avasallados por el tema de la delincuencia. No se puede poner un mínimo negocio, ni siquiera de gelatina, que no haya un extorsionador al costado. Y quiero incluir algo que fue en la pregunta anterior, todavía estoy en el tiempo, algo que es importante, algo que es muy importante, que la Fiscalía y el Poder Judicial sí liberan delincuentes. Mañana, tarde y noche, lo vemos en todos los medios de comunicación, en todos, absolutamente todos, en la tarde están liberados, se burlan de toda la gente. No puede haber una situación, un Estado, solamente que sea un Estado facilitador, promotor de la inversión pública y privada. Gracias. Muchas gracias. Un aplauso a todos por su participación en este bloque. Muy bien. Ahora pasamos al segundo bloque, en el que tenemos 5 preguntas que han sido elaboradas por el grupo de estudiantes el día de ayer. Responden a síntesis y consensos en relación con toda una discusión. Las van a hacer cada uno de los estudiantes designados y las van a responder cada uno de los candidatos en 90 segundos. 90 segundos para cada uno. Vamos a empezar con un orden alfabético, luego haremos un orden inverso y ahí chocolatearemos de acuerdo con la pregunta. Entonces, en la primera pregunta la formula Valentina Canales. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos los candidatos al Senado. Mi nombre es Valentina Canales, estudiante de Comunicaciones y representante de la Mesa 1, donde debatimos acerca de la reforma electoral en un contexto de retorno a la bicameralidad. Hoy los jóvenes no solamente queremos votar, sino también queremos entender y confiar en el sistema. Por eso, más allá de las críticas, la pregunta para todos es: ¿qué reforma electoral concreta impulsaría para elevar la calidad de los representantes elegidos por el voto popular y evitar que el Congreso siga siendo percibido como un lugar de intereses particulares? Muchas gracias. Y empieza en orden alfabético Lourdes Alcorta, 90 segundos. Gracias.
Gracias. Bueno, para comenzar, un poco retroceder el tiempo y a la reforma anterior que se hizo a la que está presente. Hemos pasado a tener 39 listas al Congreso, a la Presidencia de la República, porque pasamos de juntar medio millón de firmas, hemos pasado a juntar 25.000 para ser candidatos. Entonces tenemos 39 candidaturas con 5 comunas para la votación y algo que es bien claro, porque la responsabilidad solamente está en el tema de la reforma electoral, sino esa gente que llega al Congreso llega por el voto popular, o sea, no llega en una maratón corriente, agarran una curul. La gente vota. Lo que creo que hay que hacer también en la reforma política es hacer responsables también a los votantes. El tema de la reforma política tiene que ver, porque lo que se ha hecho acá es una guerra, le escuché en la intervención anterior sobre el sí, sí, no, no. El presidente Vizcarra, que está preso hoy día por sinvergüenza, recientemente, hizo una campaña con bienes del Estado, avión, transporte, dinero, haciendo una campaña sí, sí, no, no. El único que hacía campaña por esa situación, ahí está el resultado, hoy lo tenemos. Esto hay que corregirlo. La bicameralidad viene de la historia de la República, nace en Inglaterra. Ahí nace la bicameralidad y es parte de la historia republicana del Perú. Entonces hay que recoger, hay que respetar la Constitución, hay que respetar la democracia. No podemos estar atropellando todos los días, todo el año, sacando y poniendo gente porque no nos gusta. Así no funcionamos. Tenemos que tener la moral, la conciencia y la decencia de respetar la institucionalidad del país. Muchas gracias. Gracias, Ernesto Bustamante. 90 segundos. Muchas gracias. La reforma electoral concreta debe recaer no en el Estado, sino en los partidos políticos. Porque son los partidos políticos los que escogen a sus candidatos, sea mediante voto directo, sea mediante voto indirecto, pero al final de cuentas nosotros, por ejemplo, estamos aquí porque nuestros partidos políticos nos escogieron como candidatos entre otros que también aspiraban a ser candidatos. La pregunta es qué filtros nos impusieron para poder escogernos. En el Perú basta con tener, en el caso de senadores, 45 años de edad para poder ser senador. Nada más, ni siquiera se necesita saber leer y escribir. Eso no se puede cambiar porque nosotros somos representantes del pueblo. Si la mayoría de los representantes del pueblo no saben leer y escribir, pues la mayoría de los senadores no deberá saber leer y escribir. Uno piensa, a menos que el pueblo quiera votar por aquellos que sí lo saben. Pero no lo podemos poner, no podemos obligar a que esto sea como hace 100 años en el Perú, que solo un terrateniente de sexo masculino solamente puede ser senador o diputado. No, no, aquí tiene que ser libre. Pero el filtro para escoger idoneidad y que no vengan sinvergüenzas, lo que se necesita es que sea el partido político. Entonces, lo que yo establecería en la ley de partidos políticos es un artículo que penalice al partido político que tenga un diputado o senador que de pronto cometa un delito o una falta grave, mochasueldo por ejemplo, y que de pronto cuando esta persona sea separada no sea reemplazada por un accesitario del mismo partido, sino se le castigue, pierde su accesitario. Muchas gracias. Entonces, de esa manera los partidos políticos son los que deben participar. Muchas gracias. Muchas gracias. Susana Castañeda. Bien, se nos pregunta cómo elevar la calidad de aquel representante que ya fue elegido. Él ya está, bien o mal, en el Congreso. Así entiendo yo la pregunta. Entonces, considero que hay varios aspectos, por abordar uno, que es el tema de la irrenunciabilidad en los cargos. Creo que debe modificarse la Constitución en ese aspecto para permitir que renuncien los senadores y los diputados en dos circunstancias. La primera, cuando cometan hechos graves. Si bien es cierto, ellos van a ser sometidos a un juicio político y a un antejuicio político, eso será mientras dure estos procedimientos parlamentarios que deben ser rápidos, pero ellos no deben continuar en el cargo. Esa sería la primera. Y la segunda, para lograr la igualdad ante la ley, no es posible que congresistas que están todavía representando al Congreso continúen como tales y de repente haciendo campañas electorales, porque recuerden que hay 88 congresistas que buscan la reelección. Si queremos la igualdad ante la ley, pues si todos 6 meses antes deben renunciar, permitir que también renuncien aquellos congresistas que quieren postular, y en su lugar, aquí discrepando del doctor Bustamante, va el representante que ha sido elegido
dentro de su partido. Esas serían las dos condiciones. Y finalmente, una muy sencilla, replantear el tema del Parlamento andino. Como ahora vamos a ser 60 senadores y 130 diputados, sería conveniente que una comisión permanente ocupe esas funciones, porque si les pregunto, ¿saben qué hace el Parlamento andino? ¿Los conocen quiénes son los representantes? Creo que con la respuesta que den basta. Muchas gracias. Jaime Delgado. Vamos a ponernos en la situación del elector, consumidor, usuario. Cuando ustedes se compran un smartphone, un televisor, una refrigeradora, ustedes se aseguran de informarse la marca, la calidad, las características, el consumo de energía, la capacidad, el servicio postventa, la garantía, etc. Porque van a tomar una decisión con la cual están arriesgando su dinero. ¿Y por qué cuando nosotros votamos, estamos votando por el que más publicidad hace? Por el más simpático, o por el que entrega una dádiva. Le va y le entrega una cocinita por acá, una olla por acá. Yo cuando hacía campaña allá por el año 2011, yo iba a los mercados con mi calendario, un calendario, y las señoras de los mercados me dicen, ¿qué eso no me has traído? Mira, me han dejado una cocina por acá, una olla por acá, y con un calendario quieres que yo vote por ti. Bueno, yo fui autor, uno de los autores de la ley contra la entrega de dádivas, porque eso perturba la decisión del consumidor. Y luego nos quejamos por qué tenemos estos congresistas, y nos quejamos por qué tenemos estos gobernantes, y quiénes los han elegido si no nosotros. Este tipo de espacios son tremendamente importantes para que el consumidor se informe adecuadamente, se informe bien, porque lamentablemente también, y ahora con las redes sociales y con medios de desinformación, perturban a la gente, le mienten a la gente, ponen etiquetas a la gente, y ni siquiera las personas se dan el trabajito de leer el plan de gobierno de cada partido. O sea, infórmense apropiadamente y no se dejen manipular. Muchas gracias. Gracias, Carmen Macías. Coincido plenamente de que los partidos políticos tienen una enorme responsabilidad. O sea, no pueden aparecer movimientos o partidos de un día para otro, ¿no? Y yo propondría la escuela de formación de cuadros, que sea obligatoria para todos los partidos. Así como se tiene reglamentos, normas de otra naturaleza, también que se tenga una norma que los partidos políticos tienen que tener escuelas de formación para poder mejorar la calidad de las personas que van al Congreso, al Senado. Esto obviamente respaldado por una democracia interna vigilada por organismos electorales, ¿no? Pero creo que es muy, muy importante mejorar la calidad. Y coincido también con Jaime que hay que hacer seguimiento a las personas, hay que informarse de quiénes son, qué tipo de problemas han tenido, por ejemplo, judiciales. Yo, por ejemplo, propondría la muerte civil para personas que han sido violadores, pedófilos, digamos, violentos en género, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, creo que la calidad es tanto personal como técnica. Y personal nos estamos refiriendo al camino que has hecho en la vida. Sí, coincido que se informen muchísimo. Muchísimas gracias. Hemos terminado la primera pregunta. Pasamos a la segunda pregunta a cargo de Dora Meléndez. ¿Qué tal? Ante todo, buenos días. Mi nombre es Dora Meléndez, soy estudiante del último año de la carrera de Nutrición y Dietética y bueno, la pregunta es la siguiente. En el caso de una situación hipotética en la que ustedes deban elegir al defensor del pueblo y solamente tengan dos opciones, ¿a cuál elegirían? A, alguien con gran experiencia técnica pero ideología opuesta a la suya, o B, alguien de su partido de total confianza pero sin experiencia. Empezamos para cambiar empezamos la última contigo. Entonces, quizás... ¿Perdón?
No, contigo empezamos y más bien hacemos el orden inverso. Inverso alfabéticamente, Carmen Macías. Adelante. La pregunta exacta es acá, ¿no? La leemos. El defensor del pueblo, ¿no? Sobre Sí. el defensor del pueblo. Yo Vamos a elegiría sin ninguna duda a una persona que no piense como yo, o yo no piense como ella, pero que sea técnicamente correcto y que además sea moralmente correcto. Ya nos pondremos de acuerdo, ¿no? Ya nos centraremos más en el problema que tenemos que resolver y en lo común que podemos hacer y no en el conflicto, pero elegiría una persona honesta y técnicamente preparada, aunque no pensemos exactamente lo mismo. Yo creo que en el Perú uno de los grandes problemas es no manejar las diferencias. Cuando aprendamos a manejar las diferencias y verlas no como conflictos, sino como potencial, ahí vamos a estar mucho mejor. Muchas gracias. Jaime Delgado. No, definitivamente yo elegiría a la persona más proba, con una trayectoria democrática, totalmente demostrada, aunque no piense como yo ideológicamente, porque el defensor del pueblo, una vez que asume el cargo, su ideología cuenta poco, tiene que deberse al mandato de la Constitución y su ley orgánica. Entonces, la moral y la trayectoria democrática es tremendamente importante, pero además, una vez que el defensor del pueblo es elegido, tiene el deber de la ingratitud. ¿Saben qué significa el deber de la ingratitud? Lo elige el Congreso o lo elige el Senado, pero no se debe al Senado. Tiene que ser hasta ingrato con el Senado, porque tiene que defender al pueblo. Y lamentablemente hemos tenido terribles experiencias con defensores del pueblo que son títeres del Congreso. Eso no debe existir más. Muchas gracias. Susana Castañeda. Yo elegiría la opción A también, alguien con gran experiencia técnica, aun cuando tenga una ideología opuesta a la del partido. ¿Por qué? Porque la Constitución establece esta figura del defensor del pueblo, de la Defensoría del Pueblo también, como aquel que va a garantizar los derechos ciudadanos. Por lo tanto, esta persona, además de ser un gran técnico, debe ser una persona que tenga una trayectoria de vida, que se conozca, que luchó por los derechos fundamentales, porque esa va a ser su función. En segundo lugar, tiene que ver con el correcto ejercicio de la administración pública, y en ese sentido también deberá ser un experto en gestión pública, y en tercer lugar deberá tener un gran apego y lucha por los derechos de las personas vulnerables, de los discapacitados, personas adultas, de las mujeres, etc. Quería informarles solamente que con el doctor Santisteban de Noriega tuve la gran oportunidad de implementar la Defensoría del Pueblo en el Perú. Muchas gracias. Ernesto Bustamante. Gracias. A ver, la opción B vamos a sacarla con la teoría del absurdo. Elegir a alguien de su partido, dice. ¿Por qué voy a escoger a alguien de mi partido? Se trata del defensor del pueblo, que es un alto funcionario de la nación. Si fuera a escoger yo al secretario general de mi partido, sí, tiene que ser de mi partido. Luego, de total confianza. ¿Pero qué significa de total confianza? La confianza tiene que ser en su experticia técnica, en su idoneidad ética. Si eso me inspira confianza y sé que esta persona con ello va a poder desempeñar bien el cargo, lo elijo. Y sin experiencia, por supuesto, obviamente eso es un gran absurdo, porque ¿cómo voy a escoger a alguien sin experiencia para ser defensor del pueblo? O sea, definitivamente se escoge a alguien con gran experiencia técnica. No me importa si la ideología es opuesta o no, porque en realidad de lo que se trata es de que este alto funcionario asuma un papel como funcionario de la nación, no es un funcionario de una ideología determinada. Así que es la opción A. Hay que escoger para los cargos que no son políticos como este, alguien que no tenga que ver nada con la ideología que uno pueda profesar. Entonces, en esta situación hipotética se destroza por la teoría del absurdo, la opción de escoger a alguien de mi partido, de confianza y sin experiencia, y se favorece
lo que es la experticia técnica y punto. Por supuesto, dentro del concepto de idoneidad ética y moral. Muchas gracias. Y finalmente, Lourdes Alcorta. Gracias. Acá se ha dicho hace un ratito de que para llegar al Congreso se necesita solamente ser peruano y tener la facultad de poder entrar al Congreso. El Congreso está lleno de profesionales, ingenieros, abogados, médicos, curas, militares, de todo, hay de todo. Y así, con esa elección, los partidos claro que son responsables, pero hay de todo. En el Congreso creo que necesita llegar a mí gente sana, educada. Y Laia Supa para mí es un referente, mujer de izquierda, analfabeta, pero representó una buena población de la sierra y hizo un excelente papel. No se puede ignorar a la gente que no sepa leer y escribir para estar en el Congreso. Es necesario, sí, pero tuvo un papel importante que yo la admiro y la recuerdo con gran gusto. Yo soy autora de la ley que existe actualmente de la CIA vacía. Para aquellos que han estado en el tema del narcotráfico, que son corruptos, y la ley para que un corrupto nunca más entre al Estado. La CIA vacía está ahí, pero no se usa porque las leyes se repiten. Yo he visto leyes que he publicado y que nos han vuelto a repetir. Con respecto a la defensa del pueblo, yo escogería definitivamente una persona con trayectoria, de carrera, técnica, no ideologizada, la ideología nadie la va a dejar, pero sí una persona con trayectoria que se le conozca su pasado, su presente, qué es lo que va a hacer, y hacer la cuestión, en la vida todo es cuestión de actitud, todo es cuestión de actitud. La ideología nadie la va a dejar, y disculpen si acá hay gente de izquierda, pero la izquierda es la que menos deja una ideología y las menos objetivas puede ver. Sí coincido con Susana en el sentido de que la diferencia, porque agarro otra pregunta, de la carrera de cualquiera, todos debemos partir del principio. Pero sí, hay casos, que no es culpa del resto tampoco, donde los congresistas están favorecidos por una serie de circunstancias, a diferencia de los que estamos postulando que partimos de repente de 0 en 0. Eso, si quieren postular al Congreso, deben tener una licencia, por lo menos en 2 meses, y que haya solamente comisión permanente. Es la única forma, para que todos, y dejen todo el Congreso, porque esa es una forma legítima de hacer. Los partidos hoy día están llevando delincuentes también, los no son noticieros. Hay partidos que tienen el 40% de delincuentes con prontuario y con sentencia. Gracias. Muchas gracias. Pregunta número 3, a cargo de Harumi Yupanqui. Buenos días a todos, mi nombre es Harumi, soy estudiante del 4º ciclo de la carrera de Educación Secundaria. Y bueno, contextualizando un poco la pregunta, el día de ayer en el taller que tuvimos, vimos un gráfico con respecto al incremento de los partidos que se postulan para poder ocupar un cargo gubernamental. Y de hecho, llevándolo a un tema un poco más cercano hacia nosotros, nos preguntábamos por qué, si aquí más de uno cuando quiere postular a un cargo profesional, necesita cumplir con unos requisitos bastante exhaustivos y bastante rígidos con respecto a, por ejemplo, los estudios, los antecedentes policiales o penales y qué tipo de experiencia se puede obtener para poder obtener el cargo al cual vamos a postular. Nos planteamos la siguiente pregunta. ¿Cree que los filtros actuales para postular son suficientes? ¿Y qué impedimento legal agregaría para garantizar la idoneidad moral de los candidatos y evitar que la corrupción se filtre en las listas? Gracias. Muchas gracias y les propongo usar el orden en el que están sentados y empezar por Ernesto Bustamante, terminar por Lourdes Alcorta y en la siguiente lo hacemos al revés. Muchas gracias. A ver, los filtros actuales para postular los ponen los partidos políticos. El problema es que no hay partidos políticos en el Perú. Los pocos que hay, y se puedan llamar partidos políticos, los cuento con tan solo una mano, los dedos de una mano, algunos quizás no pasen la valla de esos 5 partidos políticos que existen. No voy a decir cuáles. Pienso yo que no pasarían la valla. Pero los partidos políticos tienen que tener cuadros, tienen que tener gente que está formándose desde la edad de ustedes, desde jóvenes. En algún momento muchos, algunos por lo menos de ustedes, van a optar por ir al sector público y van a servir en cargos quizá de elección popular. Pero para eso ustedes tienen que formarse en una cantera política. Tienen que conocer a políticos mayores, a políticos de su propia generación, a políticos de su propia generación que estén en otros partidos políticos, o sea, saber lo que es el debate político, saber lo que es la discrepancia y el encontrar consensos. Además, ustedes tendrán la oportunidad de educarse o no
dependiendo de cada uno, y sacar 20 maestrías o una, o ninguna. Pero para elegirse como congresista, en este caso como senador o diputado, ustedes tan solo requerirán cumplir con el tema de la edad mínima, 25 o 45 según el cargo, y luego el ser peruano. Punto. Pero la responsabilidad está en los partidos políticos. Muchas gracias. Susana Castañeda. A ver, los filtros actuales están diseñados en la ley y en la Constitución. La reforma del artículo 34A permite que personas condenadas en primera instancia por delito doloso en calidad de autores o cómplices no postulen. En el caso de, sabemos quienes están en cárcel, no pueden postular por esa norma. En segundo lugar, los deudores morosos no pueden postular. En tercer lugar, aquellos que no han pagado la reparación civil. Y la cuarta, que era el tema que plantean las compañeras de la inhabilitación perpetua, se dio para delitos graves: terrorismo, tráfico de drogas, violación de menores y delitos contra la administración pública y corrupción de funcionarios. Pero ya saben ustedes que ese tema ha sido zanjado con la candidatura del señor Vizcarra. ¿Por qué? Porque el Tribunal Constitucional nos ha dicho que una persona que está implicada en terrorismo tiene que ser rehabilitada y puede postular. Entonces el Jurado Nacional de Elecciones acoge esa tesis y lo interpreta y dice, bueno, como esto sucedió hace tiempo, demos 10 años de plazo para que sus antecedentes se borren. Entonces nos encontramos que yo considero que filtros hay, pero lo que interesa más es de que ustedes, que son los que van a tomar la decisión, valoren bien las hojas de vida de los candidatos, que están colgadas, son públicas, y a la hora de votar emitan un voto consciente. Si encuentran gente que están procesadas, que están condenadas, que aún hayan sido rehabilitados, como ya hubo una interpretación del TC y del Jurado Nacional de Elecciones, pues escojan al mejor. Muchas gracias. Carmen Macías. Bueno, yo ratifico lo que dice Susana. Yo soy invitada por Somos Perú y he tenido que pasar por varios filtros, ¿no? O sea, antecedentes penales, antecedentes judiciales, dar un currículum, copia certificada de mis títulos profesionales. O sea, hay filtros, ¿no? Pero también coincido con Ernesto de que los partidos políticos tienen una responsabilidad enorme, ¿no? Y para mejorar la calidad no solamente hay que fijarse en la edad o en que uno no haya tenido antecedentes, que ya es bastante ahora, sino también cuánto conoce la persona de la realidad nacional. Porque si una persona se ha pasado también la vida frente a un escritorio y no conoce la realidad del Perú, es mucho más difícil que pueda legislar respondiendo a esa necesidad, ¿no? Entonces coincido en que hay que leer los currículos de las personas, enterarse, digamos entusiasmarse también por saber, no por curiosidad, sino por interés genuino, democrático, cuál es la vida de esas personas, qué hacen, ¿no? Muchas gracias. Jaime Delgado. Yo he sido invitado por Ahora Nación, que es un partido formado por jóvenes universitarios de todo el país. ¿Y saben por qué formaron este partido? En protesta frente a la desregulación, a la contrarreforma universitaria, que lo que buscaba era una educación de calidad. ¿Cómo es posible que, siendo que la reforma universitaria que se dio allá por el año 2013, 14, cuando estábamos en el Congreso, una de las cosas que se exigió, por ejemplo, es que todos los profesores universitarios tienen que tener maestría? Porque uno puede ser abogado, ingeniero, economista, pero la palabra maestría viene de maestro. Para enseñar en universidades tiene que tener cualidades de investigación, de enseñanza. Y resulta que el Congreso recientemente dijo, no, ya no se necesita maestría. Oye, ¿a quiénes estamos sacrificando? A los alumnos, porque estamos engañándolos con una calidad educativa miserable. Porque lamentablemente hay que decirlo, ¿cuántos dueños de universidades tienen su cuota de poder en el Estado? Entonces, lo que necesitamos en realidad es que
toda la gestión pública, toda la administración sea eficiente, porque son finalmente servicios que nos da la nación, que nos da el Estado, y si esos servicios están a manos de gente incompetente o corrupta, ¿quiénes vamos a sufrir las consecuencias? Todos nosotros, y eso tiene que acabar. Muchas gracias. Lourdes Alcorta, para cerrar esta pregunta. Gracias, gracias. Yo reitero mi intervención anterior donde digo que todo peruano tiene derecho a participar en una elección nacional. Estas dirigentes, el caso que nombré a Ilaria Supa, es dirigente de su comunidad. Ella ha representado un grupo de peruanas alejadas en este mundo ancho y ajeno que tiene el Perú también en la sierra, en las zonas marginales. Son poblaciones aisladas. Ella tuvo una simpática, interesante votación que no tuvo mucha gente de Lima. Eso no se puede descartar y no aplicarla. No tenemos el derecho de hacerlo. Reitero, el Congreso está lleno de profesionales con magíster y con todo, con uniforme, sin uniforme, todo como en farmacia, hay de todo. ¿Y qué tenemos el día de hoy? Lo que hemos visto todos al mismo tiempo, mochazuelos, vulgares, extorsionadoras, la que le mochan el suelo a la gente, la señora que le hacen los pies en una cochina, la señora esa. O sea, de eso tenemos como cancha en el Congreso. Pero hay gente que no es así también. Entonces, claro, lo que pasa es que hay que tener cuidado. En un país como el Perú, donde la mentira se convierte en verdad absoluta, hay que ir un poquito más al fondo. La verdad en este país muchas veces queda bajo un trabajo de arqueología en el fondo de la tierra, casi en el infierno, para poder rescatar la verdad. Entonces, creo que las cosas hay que tenerlas bastante claras acá y acá, con el sentimiento y la convicción de querer hacer las cosas bien. Nada más. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Hemos cerrado esta pregunta. El aplauso va dirigido, creo que, a todos los candidatos. Y tenemos la pregunta número 4 a cargo de Stephanie Blas. Muy buenas tardes, postulantes al Senado. Mi nombre es Stephanie Blas, tengo 22 años, soy de la carrera de International Business, Convención en Sostenibilidad. Y el día de ayer, junto con mi equipo, hemos desarrollado una pregunta en base a una problemática muy latente que ha perdurado durante muchos gobiernos, y es con respecto a la representatividad ciudadana y también con intereses políticos que puedan haber. En ese sentido, la siguiente pregunta es: ¿qué mecanismos de control, fiscalización y transparencia proponen garantizar que las leyes aprobadas respondan al bienestar ciudadano y no a lobbies empresariales o intereses políticos partidarios? Muchas gracias, y empezamos entonces esta vez de aquí para allá, ¿sí? O ya empezó Lourdes así, no. Sí, Lourdes empieza. Vamos a pedirte que si puedes repetir la pregunta, por favor. Sí, por supuesto. La pregunta es: ¿qué mecanismos de control, fiscalización y transparencia proponen para garantizar que las leyes aprobadas respondan al bienestar ciudadano y no a lobbies empresariales o intereses políticos partidarios? Muy bien, gracias. Para información, ¿no? Toda ley que se aprueba en el Congreso pasa por diferentes comisiones, hasta 2 y quizás hasta 3. Pasa de repente por una comisión permanente y finalmente la aprueba el Pleno. En el Congreso también hay lobbies como los hay en el Ejecutivo y en todas partes. Cada ley que se aprueba en el Congreso, que tiene que ser promulgada, en el momento es ley, en el momento de su promulgación o al día siguiente, tiene que tener un reglamento. No hay ley que no tenga un reglamento, y el reglamento lo hace el ministerio que corresponde al caso. Si es un tema de justicia, lo ve el Ministerio de Justicia. Si es un tema de trabajo, lo ve el Ministerio de Trabajo. Ellos sacan el reglamento. No hay forma de hacerlo de esa manera. ¿Cómo se controla eso con la fiscalización? En este Perú, porque hemos tenido la bajato, porque acá no ha funcionado la Contraloría, no ha funcionado la SUNAT, no ha funcionado la Unidad de Inteligencia Financiera, no ha funcionado el mismo Congreso que finalmente en el periodo que yo sí estuve, se hizo la Comisión de Lavajato y pudimos descubrir toda esta inmundicia que la tenemos de gobiernos de muy atrás, que comienza en el año 2000 y han seguido hasta adelante hasta el día de hoy y no termina. Y no la descubrimos acá nosotros por nosotros, sino por el portal de un periodista ecuatoriano que descubrió toda esta situación. Si no, nunca nos hubiéramos enterado. Pero el tema de la corrupción es desbordante. Se fiscaliza las instituciones, lo dije al comiencito de esta reunión, no se respetan las instituciones, no se respeta la Constitución, no se respeta la democracia, no se respetan los reglamentos, no se respeta la ley. Acá cada uno hace lo que le da la reverenda gana. Ese es un problema que tenemos que rescatar porque es la base de nuestra vida, la base de la democracia, la base para que las cosas sean realmente bien. Eso va a tomar un tiempo. Ojalá que se pueda lograr. Yo tengo un compromiso conmigo misma para comenzar de hacerlo, ¿no? Vamos a ver cómo nos va más adelante. Gracias.
Muchas gracias. Jaime Delgado. Yo quiero ser el senador de los consumidores, de los ciudadanos, que represente sus intereses frente a los lobbies empresariales que buscan proteger sus intereses. Y yo la he sufrido terriblemente. Yo fui autor de la Ley de Alimentación Saludable, los octógonos, que están ya en 7 países. No se imaginan los lobbies en el Congreso. Y no voy a mencionar partidos, pero los puedo mencionar en algún momento. Cómo se mueven los lobbies ahí para bloquear. Hasta lograron intentar derogar ley y no lo pudieron hacer por la presión pública. Intentamos sacar una ley, Carmen está aquí y le consta, de lucha contra el tabaquismo y la industria tabacalera, sobre todo para regular la publicidad. No se imaginan cómo son los lobbies. Yo les cuento una cosa, Cuando entra un proyecto de ley, se tiene que derivar a las comisiones competentes. Y esta ley, por ejemplo, que regulaba la publicidad y el consumo del tabaco para enfrentar los daños, ¿a qué comisión tenía que ir? A la Comisión de Salud y Comisión de Defensa del Consumidor. ¿Saben a qué comisión la mandaban como comisión principal? A la Comisión de Economía. Porque la Comisión de Economía estaba presidida por el grupo parlamentario que manejaba el Congreso. ¿Para qué? Si no tenía nada que ver, para bloquear las leyes. O sea, no se imaginan los lobbies que hay en el Congreso, son terribles. Yo logré sacar también el derecho que tienen ustedes de llevar su propia canchita al cine. 5 años me pasé litigando. Me sacaron en el comer, perdón, no iba a hablar alimentaria. Editoriales, llamándome de comunista, llamándome de cosas. Señores, es derecho al consumidor. Lo que pasa es que acá en el Perú no tenemos grupos de derecha. A mí me encantaría tener partidos de derecha. Tiempo, Jaime. Yo conozco a empresarios europeos que cuando converso con ellos dicen, tú en mi país serías de izquierda. Tiempo cumplido, Jaime. Déjenme hablar, pues. En la siguiente intervención puedes retomar con mucho gusto. Carmen, por favor. Bien, sí, me acuerdo con Jaime haber luchado, yo no he sido nunca congresista, pero haber luchado como cedro dentro del Congreso, ¿no? Porque el tabaco es lo que más mata en el mundo, eso hay que ser muy... y hay gente que no le importa realmente. Bien, yo propondría de llegar al Senado una oficina autónoma y altamente técnica, ¿no? Que pueda hacer análisis basado en evidencia. Creo que la evidencia es un arma contra los intereses oscuros también, ¿no? Y ahí propondría una especie de semáforo, la luz verde para los proyectos que han obedecido a los criterios, que no van contra la Constitución, que tienen respaldo, digamos, económico, financiero, etc. La luz ámbar, que son proyectos que presentan riesgos y que hay que analizarlos más, ¿no? Una especie de adenda, me imagino, ¿no? Y la luz roja, proyectos que benefician a grupos específicos, por ejemplo, a lobbies, ¿no? En este caso, o que son fiscalmente irresponsables. Gracias. Susana Castañeda. Sí, conocemos que con el nuevo Congreso, quien va a hacer las propuestas de ley es el Congreso de los Diputados. Nosotros los senadores, si es que llegamos, vamos a tener en la función normativa la tarea de revisar, aprobar las leyes o simplemente no dejarlas pasar. Y entonces creo que el mecanismo de control está en el propio Senado. El Senado deberá llevar a cabo un debate amplio cuando recibe un proyecto de ley, tener en consideración que no debe tratarse de leyes discriminatorias, de leyes con nombre propio, de leyes pro crimen, porque estamos cansados de esa situación. Por lo tanto, la responsabilidad es nuestra y ustedes tienen que saber elegir y debe haber un control ciudadano que rechace este tipo de leyes si es que llegasen a ser aprobadas. Pero creo que si asumimos una tarea de control,
Eso no va a pasar. Ahora, los mecanismos de control extra parlamentarios, ustedes ya lo conocen, es el control de constitucionalidad por el TC, pero también debemos ser vigilantes de que aún el Tribunal Constitucional, cuando diga que una ley es constitucional, lo diga de manera correcta. Por lo tanto, mi respuesta es que el control va a ser propio del Senado y esa será su gran responsabilidad. Muchas gracias. Ernesto Bustamante. Gracias. Es verdad, el Senado es el organismo del Parlamento que se encargará de revisar aquellas leyes o dictámenes o autógrafas o proyectos preaprobados de manera preliminar por diputados. Sin embargo, yo creo que se debe establecer controles a nivel de diputados. Y esto es a nivel de las comisiones y a nivel del tipo de ley que vamos a llamar ley. En España, por ejemplo, hay lo que se llama la proposición de no ley. ¿A qué se le llama así? O sea, una ley que no es ley. Por ejemplo, declarar el día del chicharrón, por decirlo, y existe, ¿eh? ¿Y cuánto toma hacer una ley que declara el día del chicharrón? Toma muchísimo tiempo y muchísimas horas hombre. ¿Qué significa? Que hay que hacer el proyecto de ley. Si el proyecto de ley es populista, de pronto aparecen 20 congresistas más, diputados más en este caso, que hacen un proyecto similar, le cambian 4 letras, porque también quieren ser autores de ese proyecto de ley. Y luego después eso entra a una comisión y como simplemente se declara el día del chicharrón, no hay mayor objeción y no hay mayor debate y se aprueba. Y luego eso entra al pleno. En el pleno se discute. Hay gente que podrá decir, oye, a mí no me parece lo del día del chicharrón, pero también hay gente que podrá decir, sí, y esas son las propuestas que no deben ser leyes. Esas deben aprobarse como simplemente una moción de orden del día. Presento la moción para el día del chicharrón, se aprueba en una primera votación y se acabó. Punto. Y nos dedicamos realmente a hacer leyes que importen. En el Perú se hacen miles de leyes por año. Tan solo sirven 100. Esas 900 o 1900 de diferencia no deberían pasar. Muchas gracias. Hemos culminado con la pregunta 4. Pasamos a la última pregunta de este bloque, la pregunta número 5, a cargo de Leonardo Becerra. Así es, eso ha sido el reino de las mujeres en la primera parte. ¿Qué tal? Muy buenos días con todos. Mi nombre es Leonardo Becerra. Paso a cursar el 7º ciclo de la carrera de Comunicaciones e International Business. Y comentándoles que el día de ayer mi mesa estuvo tocando un tema muy importante que es el de los medios de comunicación y transparencia hoy en día, ¿no? Los jóvenes, entre los jóvenes puede haber la percepción de que muchos medios se prestan para las campañas, reciben dinero a favor del Estado o inclusive hacen cosas para que no les cierren el canal en ciertos casos, ¿no? Se pueden ver ejemplos en gobiernos anteriores. Antes de comenzar con la pregunta, quería mencionar una frase que me recordó esta situación de un escritor americano que se llama Upton Sinclair, que me gusta mucho, que es difícil hacer que una persona entienda algo cuando su salario depende de que no lo entienda. Entonces, la pregunta sería, ¿estarían dispuestos a transparentar los ingresos y gastos de su campaña ante la prensa y consideran que se deberían transparentar esos gastos de manera obligatoria? Gracias. Sí, seguramente estará en las respuestas de ustedes. Empecemos quizá por el centro del grupo, como Carmen Macías, y de ahí hacia la derecha o hacia la izquierda. Por supuesto, absolutamente. O sea, eso está ya en la ley y cuando uno postula, te hablo de mi caso, tiene que presentar todo lo que tienes, si tienes propiedades, si tienes el carro, si tienes cuentas, o sea, eso. Y creo que eso debe ser de todas maneras, o sea, apoyamos, yo creo que todos mis compañeros acá, mis colegas apoyan, ¿no? El transparentar, ¿no? Ahora, es tan difícil en un Perú con 75, 78% de informalidad también, ¿no? Con una tributación tan baja, porque la gente le saca la vuelta muchas veces, ¿no? A no pagar impuestos, a esto, al otro, o esconde, bueno, ahí pues volvemos al principio ético, ¿no?
O sea, ¿qué cosa es la ética, no? Realmente. Gracias. Susana. Bien, definitivamente yo pongo a disposición de todos los medios de prensa los gastos que haya hecho durante la campaña, porque me estoy autofinanciando. No somos partidos antiguos que tienen el financiamiento directo del Estado y donde no se sabe cómo utilizan esos recursos. Hay partidos que reciben 8 millones, 6 millones, mientras los partidos nuevos no reciben nada. El tema de la franja electoral es otro tema complicadísimo porque hay tanta discrecionalidad en los partidos políticos que deben ser partidos donde la democracia y el pluralismo se establezca, pero en realidad, ¿qué es lo que estamos viendo? Un partido político que ha dejado todo el 1.662.000 soles en una radio de la libertad, como si no hubieran candidatos en otros lugares que necesitan también de conocer los planes de gobierno, entre otros, y que gracias a la difusión y a la indignación de nuestro candidato presidencial Carlos Álvarez ha puesto en debate esta agenda. Por lo tanto, sí, vamos a transparentar los gastos de campaña ante la prensa. Y la segunda pregunta, ¿se debería transparentar estos gastos de manera obligatoria? Creo que la ley de partidos políticos ya lo establece en el artículo 34, estamos obligados a rendir cuentas, son en 2 periodos, pero claro, también hay la confidencialidad que ha sido atacada y respecto del financiamiento privado y las críticas y los cuestionamientos que se vienen formulando respecto de algunos partidos que reciben financiamiento ilegal. Por supuesto, eso nunca va a estar en la transparencia, ¿me entiende? Entonces hay que buscar mecanismos que permitan atacar también ese tema. Muchas gracias, Ernesto Bustamante. Muchas gracias. La respuesta concreta es sí. Estaría dispuesto, por supuesto, a transparentar los ingresos y gastos de mi campaña ante la prensa. Y como ya se explicó, eso está en la ley y el 15 de marzo es una primera oportunidad en que los candidatos tienen que llenar información en el portal de OMPE. Hay una parte que se llama Claridad y eso es público, eso es transparente y ahí todos los ciudadanos podemos ver quién le dio plata a qué candidato y en qué gastó esa plata ese candidato. Y luego hay otra segunda oportunidad, luego de las elecciones, donde se pone el resto de gastos y de ingresos. Pero es importante destacar que hay muchos partidos, especialmente de esos nuevos partidos que recién aparecieron anteayer como vientre de alquiler, que justamente no son partidos políticos, no tienen escuelas de formación, ¿no? Y son justamente la fuente de la principal causa de motivo de preocupación respecto a la corrupción que podrá venir en un parlamento que tenga estos candidatos elegidos, si fueran elegidos. Y es que reciben financiación ilegal. Hay mucha financiación que está llegando de la minería ilegal, de la tala ilegal de nuestros bosques, del narcotráfico y de fuentes extranjeras, y eso no se declara, eso no lo van a ver ustedes en los portales de transparencia. Yo creo que hay que transparentar estos gastos de manera obligatoria, hay que investigar de dónde pudo haber obtenido dineros personas que están gastando literalmente millones de soles en campañas y no tienen donantes, se hacen préstamos y no tienen donantes. Eso es peligroso para la democracia, porque esas personas van a estar al servicio de quienes les dieron el dinero y son personas delincuentes, narcotraficantes, mineras ilegales, son delincuentes. Debemos evitar eso. Yo creo que esa es la preocupación principal en la que debemos. Muchísimas gracias. 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 Definitivamente sí, hay o no hay la ley, claro que sí. Es una obligación moral de las personas que postulan un cargo tan importante como el Congreso. Yo he postulado, esta va a ser mi 4ª vez, postulé en el 2006, en el 2011, en el 2016, cuando Vizcarra nos sacó del Congreso, se sacó de forma más ilegítima, ahí está, pagando sus consecuencias. Estoy regresando al Congreso al Senado de la República. Y por supuesto, además de que la ley lo exige y lo obliga, uno tiene la obligación de hacerlo. Yo, por ejemplo, si hubiera sido hombre, hubiera sacado la ley del Congreso, aquellos partidos que han recibido plata ahora, el alma al usado, los sacaría de carrera. Si hay gente que ha recibido plata para la franja electoral y la han usado y han puesto toda la plata en un solo canal,
Es tan obvio que hay un negocio, porque la plata la han dado para que ellas a diferentes... ¿Dónde pones la plata? A los medios de comunicación que tienen mayor alcance, mayor llegada, donde más gente los va a poder ver, pero no donde casi no los ve ni su mamá. Esa es la realidad. Yo tengo la satisfacción de contestar, y Percy es testigo porque ustedes son muy jóvenes, y acá también creo que todos, cuando hubo una época en de los gastos de representación, es un uso, un abuso, inclusive sacaron una campaña que cada estudiante agarraba un congresista de hijado para perseguirlo y ver de dónde han sacado ¿qué han hecho con la plata? Los gastos de representación. Tengo el orgullo de decir, además de mi familia, vengo de familia, de haber entregado mis gastos de representación a la Contraloría General de la República. Yo se los enseñé a Gustavo Álvarez Rodríguez, se los enseñé a Rosa María Palacios, se los enseñé a gente que es adversa a mí. Las cosas más fáciles, es muy fácil hacer las cosas bien, es muy fácil contar la verdad, es mejor decir las cosas que enredarse en una serie de mentiras o tratar de falsear situaciones que no se han dado, porque de todas maneras te van a descubrir. Pero sobre todo hablemos de moral, hablemos de principios, hablemos de valores, hablemos de lo que hemos recibido cada uno en nuestras casas, de hacer las cosas bien acá y acá también, nada más. Gracias. Muchas gracias, Jaime Delgado. Yo no recibo, ni he recibido, ni voy a recibir dinero de las empresas, ni grupos empresariales, ni de minería ilegal, ni nada, porque los congresistas y los partidos, y me consta, lo he sufrido muchísimo, que llegan al Congreso financiado por estos grupos, luego tienen que defender esos intereses. Y no importan las razones, tu proyecto de ley puede ser fantástico, pero la orden es: no lo apoyes porque hay intereses de por medio. ¿De acuerdo? Yo he sacado parte de mis fondos de pensiones, de mi AFP, así que me voy a autofinanciar. Y básicamente mi campaña es en redes sociales. Yo debo tener como 700.000 seguidores entre TikTok, Instagram, Facebook, etc. Y estas campañas, como le decía Carmen, las campañas electorales son tiempos de cosechar, no de sembrar. Si tú no has sembrado en tu vida, no tienes trayectoria de vida y no has hecho nada por el país ni por la gente, no mereces el voto de nadie. Y lamentablemente llegan al Parlamento gente que jamás ha hecho nada en su vida, absolutamente nada, y se encuentran con un estatus que ya se creen los dueños del mundo. No deberíamos volver a cometer ese error. Así que esta campaña va a ser dura porque es muy desigual. Ahora que he comenzado a viajar encuentro pintas de ya, no voy a mencionar ningún partido para no herir sensibilidades. Miles de cientos de miles de pintas. Y digo, ¿de dónde sale todo este dinero? Por Dios, yo no tengo ni para hacer 2 afiches. ¿De dónde sale todo este dinero? ¿Y a quién van a rendir cuentas además? Porque todo esto genera compromisos, lamentablemente. Muchas gracias. Hemos terminado el bloque de preguntas. Un aplauso. Muchas gracias. Ese aplauso va para quienes las formularon o para quienes las respondieron. Y vamos a pasar a un bloque de preguntas rápidas, que la idea es que las formulen, cada uno de los que formuló hacen una pregunta a cada uno de los candidatos, está dirigida a cada persona, y que debe responderse en menos de 30 segundos. Son preguntas muy concretas. Entonces, en primer lugar, Valentina Canales, voy a leer todos primero. Valentina Canales le pregunta a Carmen Macías, Dora Meléndez a Susana Castañeda, Harumi Yupanqui a Ernesto Bustamante, Stephanie Blas a Jaime Delgado y Leonardo Becerra a Lourdes Alcorta. Entonces, en primer lugar, Valentina Canales a Carmen Macías. Adelante. Estimada candidata al Senado Carmen Macías, según la encuesta nacional de hogares, casi la mitad del país desconfía de la transparencia de las elecciones. En lo personal, ¿usted confía en el sistema electoral bajo el cual está postulando el día de hoy? Yo sí confío en la institucionalidad, ¿no? Si no, no estuviera de candidata. Sí creo que tiene que haber una reforma más que electoral, política, ¿no? Por lo que ya hemos hablado aquí, ¿no? Sobre los partidos, sobre el fortalecimiento, etcétera, etcétera. Pero sí creo en la institucionalidad, ¿no? Y creo que es un trabajo muy arduo del ente electoral, lo que está haciendo en todo el país, ¿no? Creo que he recorrido todo el país,
Gracias. Digamos, me quito el sombrero. Dora Meléndez le pregunta a Susana Castañeda. Señora Susana, en el caso hipotético que usted ya fuera su senadora y tuviera que armar su equipo de confianza, mencione 3 cualidades no negociables que exigiría en estos asesores. Gracias. La primera y fundamental, la integridad. Sin integridad no puede haber una persona o grupo de personas que apoyen de manera correcta al senador. En segundo lugar, una persona responsable, ¿no?, que cumpla con las funciones que se le encomiendan. Y en tercer lugar, una persona que esté comprometida con los principios y valores de la sociedad democrática como es el Perú. Su experiencia será de mucho aporte para ese equipo, porque pensando en que hay algunos candidatos que llegarán, que no tienen estudios suficientes, pero que el Senado va a ser una cámara de reflexión, una cámara importantísima que no puede ser disuelta bajo ninguna circunstancia, deberá tener un equipo robusto, un equipo fuerte, pero sobre todo ético y confiable. Muchas gracias. Harumi Yupanqui pregunta a Ernesto Bustamante. Gracias. Teniendo en cuenta que el Perú representa nuestro hogar, nuestra casa para todos nosotros, y esperando una respuesta que no vaya acorde a lo que esto representa, es decir, una competencia, sino una respuesta que venga más a fondo desde el corazón de usted, nos planteamos la siguiente pregunta. Si para cuidar nuestra y familia exigimos antecedentes impecables, ¿le parece correcto que para administrar el Estado seamos menos rigurosos con los antecedentes candidatos que como del hogar? No, definitivamente debemos ser mucho más rigurosos y mucho más exigentes con aquellos gobernantes, estamos hablando de gobierno, estamos hablando del presidente en este caso, que tenga que ser responsable del dinero, de los recursos y de la seguridad, tanto sanitaria, educativa, como seguridad física de todos los peruanos. Así que definitivamente sí, yo estoy de acuerdo con que tengamos un mecanismo muy estricto de selección de nuestro presidente. Por eso hay que votar bien, hay que saber votar. Hay 36 candidatos para presidente, pero no todos tienen el mismo nivel de rigor en cuanto a su capacidad de desempeño posible. Gracias. Muchas gracias. Stephanie Blas pregunta a Jaime Delgado. Sí. A continuación mi pregunta es para el candidato Jaime Delgado. En base a la coyuntura que sabemos que nuestro país es emblemático económicamente, incluso ha sido considerado el milagro en la región latinoamericana, sabemos de que la economía ha estado surgiendo, sin embargo, la realidad de muchas familias peruanas es precisamente muy opuesta. En ese sentido, la pregunta es, o mejor dicho, la cuestión sería, explique brevemente cuál considera usted que es la ley más importante que podría aprobar para promover el bienestar económico de las familias peruanas. Bueno, en realidad se necesitan muchas leyes, pero no siempre las leyes son la solución, y para los que somos abogados lo entendemos perfectamente. Si las leyes resolvieran los problemas del país, mañana sacamos una ley y está todo resuelto. Muchas veces es gestión, y lamentablemente no hemos tenido en los últimos años gestiones de gobiernos lo suficientemente firmes, claras, contundentes, como para revertir este tipo de situaciones. Por decir un ejemplo, ustedes vayan por toda la carretera panamericana, ustedes ven cantidad, si no cientos, si no miles de camiones de volquetes que se están llevando tierra, minerales como desmonte. Se están llevando las tierras raras más valiosas de nuestro país como desmonte. ¿Por qué estamos permitiendo esto? Cuando Estados Unidos quiere quedarse con Groenlandia por precisamente las tierras raras, y nosotros estamos permitiendo que se lleven ese tipo de minerales que son altamente valiosos para la industrialización del mundo, y no estamos generando condiciones apropiadas para industrializar el país y dar valor agregado a estos minerales. Y puedo extenderme en muchísimos otros aspectos.
Entonces, no es que el Estado tenga que dar un subsidio para sacar a la gente de la pobreza. Necesitamos generar riqueza, pero con inteligencia, con firmeza, con una visión de futuro. Y es hora que todos los partidos políticos, todas las fuerzas laborales y sociales del país nos pongamos de acuerdo en tener una visión de conjunto para hacer de nuestro país un país desarrollado. Muchas gracias. Y finalmente, Leonardo Becerra pregunta a Lourdes Alcorta. En un contexto en el que los partidos políticos se ven más como un producto que se vende con buen marketing y publicidad, usted, candidata Lourdes Alcorta, ¿podría describir en una frase corta cómo percibe las campañas electorales en la actualidad? Gracias. Ay, qué pregunta tan complicada, hijo mío. En un verdadero, no puedo decir la palabra, porque cercana, sancochado. La verdad que la palabra es chongo, en verdad. Esa palabra es en un caos. Es tal el caos, la gente no conoce, no tiene idea cómo van a votar, no tengo idea por qué separaron el Senado en dos partes y cada persona que va a votar va a tener un minuto de la cédula, por ley. Entonces, es lo que puedo responderte, porque la verdad es que es amplia la pregunta y al mismo tiempo es bien cortita también. Muchas gracias. Tenemos dos últimas secciones muy rapiditas. En la última habrá un mensaje final de 1 minuto de cada uno de los candidatos y en la que harán seguramente su despedida y una invitación a ustedes. Pero antes de eso tenemos para cada uno de ellos una frase que deben completar. Entonces yo voy a leer una frase que ustedes completan. Entonces empezamos con Lourdes Alcorta. El mayor obstáculo que frena el desarrollo de nuestra nación es... La falta de gestión y de criterio. Muchas gracias. Ernesto Bustamante. A pesar de las diferencias políticas en cuanto al bienestar ciudadano, yo me comprometo a... llevar la ciencia y la salud al Senado. Gracias. Susana Castañeda. La principal razón por la que el Estado no logra proteger a las mujeres es... Porque es un Estado que no tiene en cuenta que las mujeres no somos una cuota, sino una fortaleza, y que somos más del 50% de la población y que no se debe permitir jamás los actos de violencia en su contra. Jaime Delgado. Muchísimas gracias, Susana. Jaime Delgado. La educación de calidad integral en el Perú solo será posible cuando exista meritocracia, exista carrera magisterial, que tengamos los mejores profesores y sobre todo los profesores de educación inicial tienen que ser los mejor formados, los mejor pagados, porque la educación inicial es fundamental para generar buenas personas, buenos hombres. Hoy el coeficiente intelectual, con el desarrollo de inteligencia artificial, el coeficiente va a pasar a un segundo plano, porque ya todos vamos a tener el mismo coeficiente intelectual. Lo que necesitamos es generar inteligencia emocional, formar buenos hombres, no solo en conocimientos. Jaime, era una frase, ¿ah? Perdón. Formemos buenos hombres, por favor, y mujeres. Muchas gracias. Carmen Macías. Yo prometo escuchar, mucho más que hablar. Perdón. No he hecho... Sí. Ya. Carmen se está adelantando al bloque final. Muy bien, perdón. He sido yo que me distraje además. La legitimidad del Congreso ante la ciudadanía se recuperará cuando nos basemos más en la evidencia, cuando escuchemos más, cuando seamos más humildes para no querer lucirnos, sino más bien para actuar. Muchas gracias y ahora vamos a pasar al bloque final. Cada candidato tendrá 1 minuto para un mensaje de cierre en orden alfabético inverso, me dicen, que sería Carmen Macías, Jaime Delgado, Susana Castañeda, Ernesto Bustamante y Lourdes Alcorta. Entonces, empezamos 1 minuto. Les voy a pedir, por favor, voy a
quisiera no interrumpirlo, por lo tanto les pido que usen su minuto, ¿no? Y que no tenga yo que interrumpirlo, porque no hay nada mejor que un buen cierre. Entonces, Carmen Macías. Bueno, ha sido gratísimo estar con ustedes. Una felicitación a IDEA, al comercio, a la USIL. Yo he sido profesora de USIL, no sé si hay psicólogos acá, pero he sido profesora en psicología. Yo prometo, como decía, escuchar, actuar, poner en práctica lo que ha sido mi conocimiento, y es mi conocimiento de todo el Perú. Yo he recorrido todo el Perú en épocas además muy difíciles, en situaciones muy difíciles. Soy la número 2 de Lima, metropolitana, y espero que ustedes voten por los mejores y las mejores. Muchas gracias, Carmen. Jaime Delgado. Yo he dedicado mi vida a la protección del consumidor desde que tenía su edad. Tengo 40 años dedicado a la defensa del consumidor. Y desde el Parlamento, obviamente con una representación nacional, tenemos mejores posibilidades de defender nuestros derechos. Y estoy en Ahora Nación porque queremos construir nación, porque nación es diferente Estado. Estado es sociedad jurídicamente organizada, pero nación es integración, unión, confianza entre todos nosotros. ¿Pero para qué? Para desarrollar nuestro país. Mi sueño, mi anhelo, nuestro anhelo de tanto joven, más de 70.000 jóvenes afiliados en Ahora Nación, todos jóvenes universitarios, aspiramos salir de este caos de nuestro país para dejar un futuro digno para las siguientes generaciones. Por eso, construir nación es nuestro símbolo, con nuestro caso de construcción. Muchas gracias, Jaime, que además ha hecho 58 segundos. Felicitaciones. Susana, adelante. Susana Castañeda. Bien, queridos alumnos y alumnas, quiero decirles algo. Yo no prometo nada porque ya lo hice. He sancionado los casos más graves de corrupción en mi país, desde el año 2003 hasta el momento en que cesé como jueza suprema. Por lo tanto, tengo la experiencia necesaria, el valor necesario y también la integridad para seguir haciendo la misma función desde el Congreso. Ustedes son jóvenes, el futuro de nuestro país. No voten sin estar informados, no vicien su voto. Por favor, no se vayan al extranjero. Este es un país rico, hermoso, y necesitamos cuidarlo y velar por él. Muchas gracias, Ernesto Bustamante. Muchas gracias. Yo pienso que el deber de nosotros en el Senado es contribuir a que el Perú, en el que ustedes sean adultos propiamente dichos y adultos mayores, sea un mucho mejor país que el que tenemos ahora, con oportunidades. He estado más o menos viendo a los aquí presentes y pocos pasan de los 30 años. Las preocupaciones de ustedes son básicamente conseguir trabajo, hacer un posgrado, el formar una familia. Para todo eso ustedes necesitan seguridad, pero necesitan también salud y necesitan saber que los destinos del país están siendo llevados de manera que se acompañen con crecimiento hacia el desarrollo. Yo como científico, y siendo el tema de salud lo que me corresponde en cuanto a mi experticia profesional, quiero llevar la ciencia y la salud al Senado como manera de poder filtrar justamente aquellas leyes que permitan llevar este tipo de beneficio a todos los peruanos. No necesariamente promoviendo proyectos de ley, porque no es la función del Senado, pero sí revisando y haciendo que la ciencia y la salud estén en el Senado. Muchas gracias. Muchas gracias. Lourdes Alcorta. Gracias. Lo primero que voy a hacer al llegar al Senado es, de arranque, proponer la separación de la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados. Cada uno con su administración, cada uno con su oficial mayor, cada uno con lo suyo, una pared en el medio, para no heredar nada de lo que se puede venir de la Cámara de Diputados.
a nivel general, cada uno con su vida, con su administración, porque tenemos actividades diferentes. Lo segundo, la presencialidad. No puede haber un Congreso de la República, entonces el tema virtual es una cosa inaceptable, es una vergüenza que se haya presentado una cosa como esa de ahí. Lo tercero, revisar las leyes que se han aprobado en la Comisión de Constitución, revisarlas porque han hecho un escándalo generando iniciativas de gasto que el Parlamento no lo tiene. Y una preocupación que tengo, sí, se las he dicho y la van a ver en mis redes, es la preocupación que sí tengo porque tengo nietas también grandes. Tengo hijos grandes y nietos grandes, es la preocupación que tengo, realmente la tengo en el alma atravesada de los chicos entre los 15, 16 y 29 años que tienen que conseguir trabajo, tienen que tener su ingreso, tienen que tener su libertad, su autonomía y sobre todo la dignidad de poder salir adelante. Todos quieren lo mismo, es una edad en que necesitan, cuando están caminando, tener lo suyo, formar su hogar, no dádivas del Ejecutivo, no bonificaciones, no bonos, no, quieren tener un trabajo decente y quieren compartir, hacer un hogar y formar un hogar. Y tenemos la obligación y la responsabilidad de hacer las cosas bien en este Senado, para dejar a la siguiente generación un legado transparente, correcto, decente, que no sea contaminado con tanta porquería que el día de hoy se ve. Nada más. Muchísimas gracias. Un aplauso además a todos los candidatos que nos han acompañado. Creo que han hecho una muy buena labor presentando sus puntos de vista, además con mucho respeto en primer lugar a los otros candidatos, pero sobre todo a ustedes, que tienen que conocer cuáles son las diferencias entre ellos y qué es lo que están proponiendo. Estamos ya cerrando entonces esta actividad. De parte de IDEA Internacional quiero agradecerles a los candidatos, agradecerles a los estudiantes que el día de ayer han trabajado arduamente en el taller y que además le van a hacer un seguimiento seguramente a esta actividad, a comprometer a quienes resulten elegidos a regresar aquí al diálogo con los estudiantes. Eso siempre va a ser, están comprometidos los 5, muy bien. Cualquiera de ellos que salga elegido esperamos tenerlo aquí para una vez en labores también darle elementos, preguntas que no necesariamente tienen que estar ustedes de acuerdo con ellos ni ellos de acuerdo con ustedes, pero donde el diálogo puede ayudar a fortalecer el vínculo de representación. Entonces, para culminar, quiero invitar a los representantes de la universidad y del diario El Comercio para que me acompañen en estas palabras finales. Tenemos a la vicerrectora de la universidad y a Mario Cortijo del diario El Comercio, a quienes muy rápidamente les paso el micro para ir cerrando. Bueno, nos toca el momento más bonito, que es dar gracias. Gracias a ustedes, queridos postulantes, gracias a la universidad. Y el éxito de esto no inspira otra cosa sino que andar por este camino, el camino de la información para tomar muy buenas decisiones, que es lo que les toca a ustedes, chicos. Y pensando no solamente en su futuro, sino en el del país y de los que vienen detrás de ustedes también, que se lo merecen. Muchísimas gracias. Vicerrector. Muchísimas gracias. Mientras los escuchaba he podido estar un rato voy escuchando tanto las preguntas de nuestros alumnos como las respuestas de nuestros candidatos. Me sentía muy orgullosa por el trabajo que han realizado ayer ustedes y la solvencia con las que han hecho sus preguntas. Sé que han puesto en aprietos a algunos con las preguntas, pero eso es importante, porque es importante que las personas que aspiran a un lugar de representación en nuestro país se sientan interpelados por los jóvenes y sientan que los jóvenes están interesados en el país. Nuestro moderador hablaba de diálogo y se me vino a la cabeza el término. Diálogo es una palabra griega que tiene dos componentes. Dia, que implica a través de, y logos, que es una palabra muy potente, que entre otras cosas implica argumentos, razones. Entonces el diálogo no es gritar, el diálogo no es imponerse, el diálogo es encontrar la verdad a través de razones y argumentos. Y eso es lo que se ha hecho aquí. Y como universidad anfitriona, realmente nos sentimos muy orgullosos de haber contribuido a ese diálogo, a esa búsqueda
de argumentos, a este despliegue de razones, a esa escucha activa, porque al final lo que nos interesa, y se los decía ayer a cada uno de nosotros, es aportar desde donde estamos para construir a un mejor país. Y ya para terminar, después de agradecer a todos los organizadores, al Diario El Comercio, al Grupo IDEA, a Voz Universitaria y por supuesto agradecer la presencia de los candidatos al Senado, también se me venía a la cabeza nuestro propósito como institución educativa. El propósito de la Universidad San Ignacio de Loyola es formar personas con valores para que dejen su huella en el mundo. Y se me ocurre que a todos los candidatos, no solamente los que están aquí, sino a todos, podemos pedirles que hagan suyo este propósito con un leve cambio. Ser políticos con valores que dejen su huella en el mundo. ¿Qué les parece? Así que muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes por ese amor al país que están demostrando y esta es su casa cuando quieran. Muchas gracias.